El libro de Joel, capítulo 2, versículo 2 en adelante dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjese bien cómo la conversión del corazón de una persona debe de ir acompañada del ayuno. La conversión de nuestro corazón debe de ir acompañada, muy importante, del ayuno. El versículo 13 dice: rasgad vuestros corazones. Ahora, mire, esta palabra que aparece aquí como rasgad es la misma palabra que aparece en los evangelios cuando dice que el velo en el templo que cubría la presencia del Señor dice que se rasgó en dos. Entonces es la misma. Y esta palabra nos menciona, como lo decíamos en la casa de oración, que muchas veces mi corazón puede tener un velo que yo le he puesto. Y muchas veces a través de ese velo no dejo que los demás se enteren lo que en realidad estoy pasando. Pero el error es venir y presentarte delante de Dios con ese mismo velo y querer ocultar tu corazón delante de Dios y decirle a Dios todo está bien, cuando no es cierto que todo está bien. Dice aquí, mire, no rasgues tus vestidos, no rasgues tu apariencia, no rasgues, ¿verdad?, el cómo te ves por fuera, sino que la parte principal, la parte de inicio del verso dice: rasga tu corazón. Dice: conviértete a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele. ¿De qué se duele? ¿Usted es papá? ¿Alguna vez ha castigado a su hijo o a su hija y luego se duele de lo que le hizo? Y luego se duele y se siente muy mal por haberlo castigado de esa manera. La palabra de Dios dice: Él es tardo para la ira. Nosotros pensamos que cuando nos pasa algo malo es porque Dios nomás estaba esperando una oportunidad para castigarme por lo malo que he hecho. Y el pasaje dice: Dios se tarda. Dios se tarda. ¿Por qué? Porque Dios no quiere arreglar con nosotros las cosas a través del castigo, sino que dice, mire el verso, que lo quiere hacer a través de la misericordia. ¿Sí dice amén conmigo? El verso 14 dice que cuando yo estoy mal y yo no estoy bien delante de Dios, yo necesito venir a Él, orar, arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Él. Pero el verso 14 dice que muchas veces nosotros estamos en una condición donde no estamos para recibir bendición, pero somos bendecidos. No estamos para recibir una bendición por cuanto mucho le hemos fallado al Señor, por cuanto nos hemos apartado de la voluntad de Dios, por cuanto sabemos que es lo bueno y aún así hacemos lo malo delante de Dios y aún así Dios nos bendice. Hay personas que en su momento de mayor pecado consiguieron un buen trabajo. En el momento de mayor pecado, cuando más le fallabas mucho en tu matrimonio, y ahí en tu matrimonio, cuando fallabas mucho, llegó la bendición de tu hijo o de tu hija. Ahí cuando estabas haciendo lo malo, llegó la bendición, ¿verdad?, de tus estudios, llegó una bendición económica, llegó algo de parte de Dios para ti. Porque dice la Biblia que el verso 14 dice: ¿quién sabe? Ninguno de nosotros sabe. Si Dios, mire, dice, se va a arrepentir y va a dejar tras de él la bendición que tanto necesitas. Por favor, entiéndalo. Dios es un papá. Y así como tú le acabas de decir a tu hijo enojado con la vara en la mano que no le vas a comprar, ¿verdad?, un jugo, unas sabritas, y después vas y la compras y te haces el loco, ¿verdad? Y le dices: ten, ahí, ve a la mesa, ahí te dejé algo. Y el otro va con las lágrimas y los mocos de fuera, ¿verdad? Y ve lo que le dejaste ahí. Y muchas veces Dios es así. Muchas veces, ¿sabes qué? Has hecho tantas cosas malas y mereces ser castigado. Y en tu peor momento llega una bendición que no merecías. Llega una provisión de Dios. Entendamos cómo es Dios. Y no el Dios que nos han pintado, que es un Dios que castiga, que es un Dios malo, que es un Dios que se deleita en el castigo de sus hijos. El verso 15 dice: toca trompeta en Sión y proclama ayuno y convoca a la iglesia. Mire, y esto es lo que hoy les digo de parte del Señor, que hemos sido convocados a un tiempo de ayuno. Y escúcheme por favor y abra su corazón, abra su alma, su espíritu al mensaje que hoy le quiero compartir. Debemos de saber esto.
que las prácticas espirituales más poderosas que el Señor tiene para nosotros son las que menos practicamos. Y una de ellas es esta. Me atrevería hasta a decir que de las armas espirituales que Dios le da a la iglesia, creo que la que mayor poder y autoridad tiene es esta. ¿Sabe por qué me atrevo a decir eso? Porque antes de que Jesús comience su ministerio, lo primero que hace es ir a ayunar durante 40 días. Ahorita lo vamos a ver más a detalle ese punto. Entonces quiero pensar, ¿verdad?, que muchas veces el Señor nos pide que nosotros ayunemos y nosotros no lo hacemos. Entonces la práctica espiritual que más poder tiene, que más desarrolla tu vida como persona y tu vida como cristiano, ¿verdad?, son las prácticas que muchas veces nosotros nos alejamos de ella, porque el enemigo busca alejarte de ese poder que Dios tiene para ti. Entonces cuando tenemos que ayunar decimos, no, porque mire, tengo gastritis, pero con esa misma gastritis comes picante, tomas cosas que irritan tu estómago. Y ahí dices, nada más es un poquito. Bueno, pues igual lo mismo, no vas a ayunar 7 días de la semana, nada más un día. Toma la misma actitud de decir, bueno, pues va a ser un tiempo, pero lo voy a aprovechar bien. Entonces no necesitas hacer un ayuno, ¿verdad?, de un día completo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque puedes hacer un medio ayuno, desde la mañana, a las 6 de la mañana que te levantas hasta la hora de tu comida, si tú comes a las 2 o a las 3 de la tarde. Y te suspendes el desayuno, te suspendes el almuerzo y ese tiempo se lo dedicas a Dios. Hay muchas veces que lo haces, andas a diario así sin probar alimento hasta la hora de la comida y ya aguantas. Pero solo le pones a ese tiempo un propósito espiritual y ahí te vuelves bien débil. Y dices, es que ya no puedo, es que ya no aguanto. Mire, hay muchas veces que tenemos semanas de consagración, ¿verdad? Todo 7 días para ayunar. Y a veces hay hermanos que dicen, pastor, hasta el martes llegué. Ya en el martes ya no aguanté. Hasta el miércoles llegué, pastor, ya hasta ahí. Ya no pude más. Ya el miércoles me ganó, me venció. ¿Quién lo venció? Nadie. Usted solito, ¿verdad? Usted solito se entregó. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que poder saber que es Dios quien nos invita a tener las prácticas espirituales que más bendicen nuestra vida. Ahora, el ayuno tenemos que tenerlo claro porque no es un trueque ni un canje, ¿verdad?, entre la iglesia y Dios. Señor, ayuno para que me des dinero. No. Señor, ayuno para que me des esto, para que me des lo otro. No es así, no es una moneda de cambio entre el cielo y la tierra. ¿Sí dice amén conmigo? Hermanos, como yo siempre lo defino, el ayuno es sacrificar todos los deleites de tu carne. Todos, no solo es dejar de comer, todos. Hay un pasaje en la Biblia que en el libro de Ezequiel donde dice que el rey acostumbraba que todos los días antes de dormir, ¿verdad?, hacían un acto de baile, de entretenimiento delante de él. Era una costumbre del rey. Pero hubo un momento difícil donde el reino estaba pasando tiempos difíciles y entonces dice la Biblia que el rey dijo, hoy voy a ayunar, no me traigan entretenimiento. Entonces nosotros tenemos entretenimiento, mire, a través de estos aparatos, a través de la televisión, a través, ¿verdad?, de series que vemos. Y podemos también ayunar de entretenimiento, no solo de comida. Usted es muy enojón, muy enojona, ayune de enojarse. Mire cómo nadie dice amén. Señor, el día de hoy no me voy a enojar porque estoy ayunando de enojo. Sí, yo sé que nadie dice amén, ¿verdad? Ay, pastor, mejor ayuno de comida, ¿verdad? Entonces de eso me enojo siempre, hasta conmigo mismo en el espejo me pongo a pelear. Entonces ayune de eso. Ayuna de cosas que deleitan tu carne. En el ayuno no solo se suspende el alimento. Si usted está casada, también tiene que suspender toda, ¿verdad?, actividad sexual con su pareja. Porque es todo lo que deleita nuestra carne, que nosotros podemos venir y suspenderlo para que tu carne se debilite, pero tu espíritu se fortalezca. Mira lo que dice Isaías capítulo 58, verso 3. Porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Le vuelvo a repetir, el ayuno, aquí en este capítulo de Isaías se da una amplia enseñanza sobre cuál es el ayuno que le agrada al Señor. Y en el verso 3 dice, ustedes me dicen ayunamos y no nos hiciste caso.
El ayuno no es para tú venir y que Dios te dé lo que tú quieras. ¿Sí dice amén conmigo? Ay, ¿de qué me sirvió tanta aguantadera de hambre si al final el Señor ni me dio la bendición que quería? Al final el Señor ni me dio lo que quería. Hay gente que tiene esa idea equivocada o errónea. Dice, mire el verso, no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto, oprimen a todos aquellos, mire, dice, con los que trabajan. Ahora vea lo que dice el Salmo 109, versículo 24. Mis rodillas están debilitadas, ¿a causa de qué? Póngame el Salmo 109, por favor, dice. No, ese no es. Mis rodillas están debilitadas, ¿a causa de qué? Y mi carne desfallece, pastor, porque anda buscando así un cuerito con gordito, así calidad, ¿verdad? Necesito así un caldo de esos que les nada arriba, así mire la grasita, necesito algo de eso. Entonces en el ayuno viene una debilidad física, pero viene un fortalecimiento espiritual. Entonces, ¿sabe qué? Suena un poco contradictorio lo que le digo, pero el ayuno del cuerpo y el alma es el alimento que necesita el espíritu. Si tú te sientes mal, ¿verdad? Y se los mencionaba hace unas semanas atrás. Tú te sientes mal en tu alma y tú vas y comes, te alimentas de algo que nutre tu alma. Solo tu alma va a recibir ese alimento. El alimento del alma no viene y ordena los problemas del espíritu. Tú puedes venir y escuchar, ¿verdad?, un canto, una alabanza o algo que fortalezca tu alma, palabras de motivación, te puedes animar, etcétera, etcétera. Pero eso no cambia tu espíritu. Tú puedes venir y el alimento físico, muchas veces hay personas que están bien alimentadas y están en depresión. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, cuando tú te alimentas en el espíritu, el alimento del espíritu afecta sí o sí para bien a tu alma y a tu cuerpo. Lo alimenta de buena manera. Por eso es que no puedes suspender tu ayuno porque tu cuerpo se sienta débil. No puedes suspender tu tiempo de ayuno porque tú te sientas con dolor de cabeza y mareado. Eso es normal, más si no tienes la costumbre de ayunar. Eso es normal que te pase. Entonces, si tú no tienes la constante costumbre, ¿verdad?, de practicar esta práctica espiritual, valga la redundancia, te vas a sentir debilitado, te vas a sentir así. Por eso lo debes de suspender. No lo hagas, no lo suspendas. No dejes a medias algo que va a beneficiarte de gran manera. Le vuelvo a repetir, es el enemigo el primer preocupado de que la iglesia no ayune. El ayuno siempre va a traer una respuesta de Dios para todo aquel que dedique su ayuno. El ayuno es una ofrenda espiritual. No ayune, por favor, hacia el aire. Todas las veces que usted ayuna, por la mañana usted tiene que levantarse, usted tiene que dedicar su ayuno. Señor, hoy voy a ayunar y te dedico este ayuno. Porque el ayuno es una ofrenda espiritual que si tú no la dedicas, la puede tomar cualquier espíritu. Y tú de verdad piensas que estás ayunando a Dios. Y no está siendo recibida, ¿verdad?, del Señor. Sino, ¿sabe usted que hasta las personas que practican brujería, el satanismo, el espiritismo, ellos ayunan y días largos? ¿Por qué? Porque saben que el ayuno tiene un poder espiritual muy fuerte y muy tremendo. Hay personas que ayunan para que a otros les vaya mal. Hay personas que ayunan para que su brujería tenga poder. Hay personas que ayunan para que iglesias se vengan abajo, para poder venir y que termine mal un hombre o una mujer de Dios. Hay personas que ayunan por cosas malas, porque el ayuno tiene un poder espiritual. Y así como existe, ¿verdad?, los ángeles, también existen los demonios. Y así como ángeles vienen y toman tu ofrenda espiritual y la llevan al Señor, si tu ofrenda no tiene dedicación, tu ofrenda puede ser tomada y te puedes encontrar ayunando para algo incorrecto o algo malo. Por eso es importante que cuando usted vaya a ayunar, su ayuno sea dedicado.
que usted lo ponga delante de Dios y que usted pueda poner el propósito por el cual usted está ayunando. ¿Sí dice amén todavía? El ayuno es una ofrenda, como le decía, ¿verdad?, que yo doy, y es una práctica espiritual que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ahora, en este primer punto, en Mateo capítulo 17, verso 20 y 21, dice la palabra: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será ¿qué? Todos, nada será ¿qué? Este verso me dice a mí, la montaña es tipo de los problemas que nosotros enfrentamos. Y este verso me dice a mí que cuando yo tengo un problema, yo necesito una fe. Pero el siguiente verso, el verso 21, si me lo pone por favor, dice que ya en temas espirituales yo necesito ayuno y oración. Pastor, tengo mucho miedo. La palabra de Dios dice: Dios no te ha dado un espíritu. Un espíritu. Y a veces la gente piensa que eso está en su naturaleza y dice: no, yo desde pequeño soy bien miedoso. Yo desde pequeña, dicen algunas hermanas, yo soy bien miedosa. Y siempre he tratado de vencer mis temores, pero solo lo haces en la fuerza de tu alma o de tu propia voluntad. Cuando la palabra de Dios dice aquí que necesitas tú poder ayunar para que tipos de espíritus puedan salir de nuestra vida. Si dice amén conmigo. Entonces hay cosas espirituales para las cuales no solo necesitas la fe, sino también necesitas el ayuno. La palabra de Dios nos muestra aquí en este pasaje que una fe sin ayuno es como un arma sin balas. Y lo puedo ver de esa manera. Entonces tú tienes ahorita mucha fe, pero por más que oras, sigues temblando de miedo. Tú tienes mucha fe, pero por más que tú oras y por más que tienes fe y dices: es que yo sé en mi interior, pastor, yo sé que estoy convencido de que Dios está conmigo. Pero ¿sabe qué? En mi casa me mueven las cosas, tengo miedo, pastor, siento, y empiezas a tener, ¿verdad?, un montón de manifestaciones espirituales para las cuales necesitas el poder del ayuno. Pastor, mire, ya no sé de qué manera hablar con mis hijos, hablar con mis hijas. Pastor, ¿de qué manera lo hago? Cuando hay espíritus oprimiendo la vida de ellos, necesitamos el poder del ayuno. Hay géneros espirituales operando en nuestra vida y en nuestros hogares. Esos espíritus hacen todo lo posible para que tú no ayunes, porque saben que el día que ayunes, ese día es el día de la derrota de ellos. Aquí en este capítulo 17 de Mateo, ¿verdad?, está el momento donde Jesús sube a orar y deja cargo a sus discípulos de todos los seguidores. Y dentro de ellos llega un papá desesperado y le dice: tengo aquí a mi hijo que es oprimido por un espíritu y que lo quiere matar, y lo tira al agua y lo tira al fuego, y ya no sé qué hacer con él. Y escúcheme bien, empiezan a desfilar todos los apóstoles uno por uno y empiezan a orar por el joven y no pasa nada. Empiezan a orar por liberación y no pasa nada. Empiezan a orar y no pasa nada y no pasa nada. Todos, dice la Biblia, que pasaron y ninguno pudo traer liberación a la vida de este joven. Ninguno pudo. Entonces llega Jesús y el papá le dice: maestro, le he pedido a todos tus discípulos que oren por mi hijo y ninguno ha podido. Y entonces ahí está la respuesta de Jesús. Jesús no le responde al papá, le responde a sus discípulos. Porque es muy probable que sus discípulos estuvieran preguntándose: ¿pero por qué? Ya he orado por otras personas endemoniadas y han sido liberadas. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Sabe qué? Capítulos atrás, discípulos, ¿verdad?, de otros maestros les decían: nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. ¿Por qué no ayunan? Ellos habían dejado esta práctica. Entonces la gente misma se daba cuenta que ellos no ayunaban. Donde llegaban, pues a comer, porque es gratis, a comer y a comer calidad. Y entonces Jesús habla con ellos y les dice: miren, ustedes tienen fe, y la fe que ustedes tienen, si ustedes le dan una orden, una montaña, un problema que se quite, el problema se va a quitar. Pero esto a lo que se están enfrentando es un espíritu
que su naturaleza es que ese espíritu solo puede ser vencido con ayuno. La naturaleza de este espíritu al que se está enfrentando tu familia, al que se está enfrentando tu matrimonio, al que se están enfrentando tú de manera personal, solo puede ser vencido con ayuno. Podemos orar todo lo que tú quieras, puede venir el hombre o la mujer de mayor fe, pero necesita, ¿verdad?, que usted pueda venir y darle lugar al ayuno. Es bueno que otros ayunen por nosotros, pero ellos van a ser más beneficiados. Necesitas ayunar tú también. Siendo libres, nosotros cambiamos, y si cambiamos, le damos lugar a lo nuevo. Y eso es lo que nos explica la palabra del Señor. Mire, aquí en Esdras capítulo 8, verso 21. Por favor, anote este pasaje. Dice Esdras capítulo 8, verso 21: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho. ¿Para quiénes? A ver, todos, iglesia, ¿para quiénes? ¿Quién debe de ser el primero por el que debo de ayudar? Por mí. Porque muchas veces dice, fíjese después dice para los hijos, y al final dice para los bienes, porque también puedes ayunar por eso. Pero muchas veces yo quiero ayunar por una bendición y seguir teniendo el mal carácter que tengo, seguir teniendo los pecados y las cosas malas que están en mí. Y entonces la palabra de Dios dice, vamos a ayunar, vamos a estar delante de Dios, lo vamos a hacer, pero el primero por el que debo de ayunar es por mí. Ay, Señor, qué enojón soy, qué mal hablado soy, qué mentiroso soy, todavía robo, todavía miento, hago un montón de cosas incorrectas. Señor, vengo a ayunar por mí. Pero no ayunas por ti. Señor, ayuno por esta diabla que ya no la aguanto. Señor, mira este cabezón que ya no lo aguanto. Señor, ayuno por este trabajo, ayuno por estas deudas, ayuno por esto, por lo otro. Y empiezas al revés la cosa. ¿Me motivan sus amenes? No. Primero ayune por usted. No, pastor, yo estoy calidad. Y como decíamos al principio, sigues manteniendo tu velo delante de tu corazón y no quieres revelarlo. Yo estoy bien, pastor. Yo estoy bien con mi Señor, porque yo a mi Señor lo amo. Ayuna por ti. Ayuna por ti. Pon a menguar tu carne para que tu espíritu se fortalezca. El ayuno, como le decía hace un momento, es el alimento espiritual que hace una obra completa de restauración en nosotros. Este pasaje, déjeme el pasaje por favor, dice que primero tengo que ayunar por mí y que después debo de ayunar por mis hijos, para nuestros niños, para nuestros hijos. Ayune por sus hijos, en lugar de estarse peleando con ellos, póngase a ayunar por ellos. Ay, pastor, mire, ya le hablé de todas las maneras, ya le di con todo lo que encontré, pastor, en la casa. La otra vez le abrí la cabeza, luego lo llevé al hospital. Y después le dije, ya ves, por tu culpa, ¿para qué me provocas? Ya, pastor, ya hice todo lo que pude. Y no cambia. Pastor, porque sus hijos van a cometer errores. Y dice amén conmigo. Acabo de descubrir un error de mi hijo, de mi hija. Váyase a ayunar por él, váyase a ayunar por ella, porque las cosas así van a mejorar y van a cambiar. Usted es papá y viene solo a la iglesia, ayune por la salvación de sus hijos, ayune por ellos. Pero vuelvo a repetir, a veces el papá piensa que por ser y tener el título de papá, él tiene la razón de todo, y que los únicos que necesitan son los hijos y no él o ella. Señor, vengo a ayunar por mi hijo. Yo me imagino, ¿verdad?, Dios diciendo, primero por ti, manito, primero por ti, hermana, primero por ti, hermano. Y después dice la parte final, mire, también por todos, no unos, por todos nuestros bienes. Entonces, pastor, me enseñaron y me dijeron que no debo de ayunar por cosas materiales. No sé en qué se basarán. La palabra de Dios dice que lo podemos hacer. Mire, nosotros tenemos que saber que el ayuno nos da acceso a lo espiritual.
nos abre puertas espirituales para entrar a dimensiones espirituales que nosotros no conocemos. Mateo capítulo 4 verso 1 le hablaba de este pasaje al inicio del tema. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dese cuenta que no lo está llevando, déjeme el verso 1, no lo está llevando el Espíritu de Jesús, lo está llevando el Espíritu Santo con mayúscula. Y dice que lo lleva para poder venir y ser tentado por el enemigo. El siguiente verso dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, cuando tú ayunas, dice este pasaje, póngame el verso 2, que cuando tú ayunas, tú puedes estar delante de la fortaleza más grande de tu carne y poder decir no gracias, poder decir que no. ¿Sabe qué? De los pecados que comete el hombre, el pecado más completo que ataca todas las áreas del hombre son los pecados sexuales. Y son los pecados con los que más lucha el creyente. Y son los pecados que más controlan. O sea, si tú tienes atada esa área, es controlada todo tu ser. Tu mente, tus pensamientos, tu intimidad, tu alma. Es controlada tu vida hasta espiritual por tus pecados sexuales. Y entonces la palabra del Señor dice que Jesús tiene hambre, tiene una necesidad, y le ponen un pan delante de esa necesidad que tiene. Pero el ayuno lo ha fortalecido tanto que aunque su carne está débil, su voluntad no se somete a su carne, sino que se mantiene delante de Dios y dice no. Y dice no. Póngase a ayunar. Y usted va a ver cómo va a poder decir que no al pecado delante del cual usted cae siempre. Pastor, mi vida sexual está atada desde los 8 años, desde los 9, 11, 12 años. Ya tengo 20, 30, 40 años y sigo teniendo problemas en esta área. Comience a ayunar. Comience a ayunar por esta área de su vida. Usted es un joven y está empezando a tener problemas en esta área. Le aseguro que todas sus demás áreas van a ser controladas si usted deja que el enemigo controle su vida sexual. Si usted deja que el enemigo controle su vida sexual, no importa que seas el hombre o la mujer más tremendo de Dios, el enemigo te va a llevar a cosas incorrectas. Si dice amén conmigo. Entonces, cuando tú ayunas, tu carne tiene ganas de pecar. Pero hay una fortaleza espiritual en tu interior que se te va la necesidad de decir que sí. Por eso es que le vuelvo a repetir: si tú comienzas un ayuno y lo primero, a las primeras manifestaciones de dolor, ¿verdad?, de estómago, de cabeza, dices no, mejor voy a suspender el ayuno. Escúcheme bien, si no puedes mantenerte de pie delante del ayuno, significa que estás a 1 o 2 pasos de volver a caer delante de un pecado. Eso hace todo el que interrumpe un ayuno. Todo el que interrumpe un ayuno termina enojado, termina peleado, termina haciendo algo malo en su carne. Porque eso es lo que buscan los espíritus. Le vuelvo a insistir, hay espíritus que te están haciendo la lucha y la batalla para que no ayunes. Porque saben que el día que lo hagas, eso va a hacer que eso va a significar, la derrota de esos espíritus. Entonces yo quiero que usted tenga muy abierto su corazón y su alma a esto, para que usted lo pueda entender. Ahora, voltéeme a ver, por favor. Aquí comienza Jesús y es llevado al desierto por el Espíritu. Amén. Aquí comienza, mire, y Jesús va caminando 1, 2, 20, 30, 40 días. ¿Y dónde se aparece el enemigo? En el día 40. Amén. ¿Qué hizo Jesús del día 1 al día 40? ¿Qué hizo Jesús? Ayunó y oró. Entonces escúcheme bien. Si estamos diciendo que tenemos 7 días para ayunar, escúcheme bien, el día domingo que estemos en nuestro día 7, se nos va a presentar el enemigo. Jesús aprovechó sus 40 días ayunando y orando. Si tú no aprovechas tu tiempo de prepararte, le vuelvo a repetir,
No se sorprenda que el que está a su lado termine el ayuno fortalecido espiritualmente y que tú termines el ayuno sin ganas de venir el domingo al culto y con ganas de quedarte en casa pecando o haciendo algo malo. Si entiende, ¿qué vas a hacer en los días que tienes para prepararte? Pastor, me dicen que van a empezar a despedir gente en el trabajo. ¿Tienes días para prepararte? Ayuna, ora. Pastor, acabo de ir al médico y me dice que tengo 2 meses, 3 meses de vida. Bueno, tienes tiempo todavía. ¿Qué vas a hacer? Pastor, acabo de tener una conversación con mi hijo, mi hija, y me dice que se va a ir de la casa. Tienes tiempo. ¿Qué vas a hacer tus 40 días? ¿En qué vas a gastar tus 40 días? Pastor, miren, estos 40 días no leí la Biblia, me la pasé llorando por la casa, por el cuarto, no quería hablar con nadie, no quería saber nada de nadie, ni he leído la Biblia. Pastor, falté todos estos domingos a la iglesia. Tus 40 días los desperdicias sin prepararte. Por eso es que insisto, cuando viene la tentación, ya conoces desde el día 1, ya conoces el resultado si decides no ayunar. Entonces, si nos está convocando el Señor a un tiempo de ayuno durante 7 días, es porque en el día 7 todos vamos a enfrentar algo, de lo cual vamos a salir en victoria si aprovechamos nuestros días. Si dicen amén conmigo. Los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 1 los encontramos orando y ayunando en las fiestas de Pentecostés. Las fiestas de Pentecostés era donde más abundaba la comida. Y en medio de una fiesta, ay pastor, ¿para qué puso el ayuno ahorita, hombre? La próxima semana hay convivio. La próxima semana me invitaron a una tamaliza, me invitaron a comer, me invitaron, etcétera, etcétera. Bueno, los discípulos estaban ayunando en medio de una fiesta. ¿A quién se le ocurre ayunar cuando hay comida? Al que tiene necesidad de Dios, al que necesita a Dios. A ese es el que se le ocurre orar cuando hay comida. Pastor, mire, hemos pasado días donde no ha habido dinero. Y hoy, pastor, que fuimos a Chedraui, como dice Lucas. Fuimos a Chedraui y tenemos la despensa así calidad. Usted hablando ahorita de ayuno y yo pensando en un pastelito que tengo ahí en el refri en la casa, pastor. Usted hablando de ayuno y yo pensando en unos bisteces ahí que guardé calidad. Y usted ahorita hablando de ayuno. ¿Quién es el que ayuna cuando hay abundancia de comida? Aquel que necesita de Dios. Jesús dijo, cuando te es fácil dar algo y lo das, simplemente cumpliste. Pero cuando no es fácil dar algo y tú lo das, ahí hay recompensa. Si dice amén conmigo. Entonces hay milagros que existen solo en el mundo espiritual. ¿Y sabe quién entra y tiene acceso a ese lugar? El que ayuna. Si se da cuenta, este hombre que llevó a su hijo endemoniado a los discípulos pudo regresarse a casa con su hijo endemoniado. Pero Jesús viene y él tiene acceso porque él acaba de bajar de estar con el Señor, acaba de bajar de un tiempo de preparación y Jesús tiene acceso a él. Y el papá le dijo a Jesús que este demonio tomaba a su hijo y lo tiraba a las aguas y lo tiraba al fuego y quería acabar con su vida. Y Jesús le da una orden, le dice, no le hagas daño, hablándole al espíritu. No necesitó muchas cosas, ni necesitó mucho show. Simple y sencillamente le dijo, sal fuera y no regreses más. Esa palabra es importante. Y el espíritu se fue. Ahora, no hubieran podido acceder a ese milagro si no hubiera sido por el ayuno. Y de todos los que estaban ahí, ¿quién fue el que ayunó? Jesús. Entonces van a haber milagros pasando estos 7 días que va a poder disfrutar tu familia, porque tú vas a poder acceder a ellos. Y ellos no van a saber por qué están llegando bendiciones a casa. ¿Por qué están llegando bendiciones? Pastor, mire, me la pasé hablando con mis hijos, ahora no les he dicho nada y solitos vinieron y me dijeron que reconocen que han hecho mal y que quieren cambiar. Porque he ayunado por mí, he ayunado por mis hijos y he ayunado por mis bienes. Pon tus bienes al último.
Gracias por sus amenes. No, pastor, eso los tengo al principio. No, póngalos al último. Cuando tú ayunas, recibes una autoridad espiritual para caminar con autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual, los espíritus la ven y la reconocen y se sujetan a ella. Pero cuando tú no ayunas, los espíritus se burlan de ti. Se burlan de ti. Por eso es que tienes que tener muy en claro la importancia del ayuno. Ahora, quiero terminar diciéndole esto. El ayuno no es una práctica para todos los creyentes. El ayuno es un alimento espiritual pesado y muy fuerte. El ayuno es un alimento para los maduros espirituales, no para los pequeños o los bebés espiritualmente hablando. Nosotros tuvimos un problema cuando nació Rebeca, porque los médicos no se dieron cuenta que pasó 2 días sin comer, y eso hizo que ella comenzara a convulsionarse, porque era un bebé que necesitaba ese alimento. El ayuno no es una práctica espiritual para un bebé espiritual o para un inmaduro. Si dice amén conmigo. El ayuno es una práctica espiritual pesada y fuerte espiritualmente, y la debe de practicar alguien maduro en su fe. El ayuno no es una práctica para un inmaduro. Muchas veces los que ayunan inmaduros terminan más carnales que espirituales, porque lo hacen de la manera incorrecta. Entonces, mientras yo soy un pequeño espiritualmente, la palabra de Dios dice que el mayor cubre al menor. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer, que mientras estamos en esta semana de ayuno, vamos a estar cubriendo a todos aquellos que no pueden hacerlo. Por eso se lo estoy diciendo. No venga y me diga: pastor, ¿yo cómo ve? ¿Ayuno o no ayuno? Ay, pastor, tengo 5 añitos de cristiano, pastor. Soy un chiquitín todavía. ¿Cómo ve, pastor? ¿Yo ayuno o no ayuno? Hermanos, la madurez espiritual no tiene nada que ver con el tiempo que tú llevas de cristiano, porque puedes ser un inmaduro de 20 años o de 15 años o de 10 años de conocer al Señor. Puedes ser un creyente de 10 años pero que apenas tiene 6 meses de verdaderamente convertido. Si dice amén conmigo. Entonces tenga muy en cuenta esto. El Espíritu mismo te va a dar testimonio. El Espíritu mismo te va a poner esa necesidad de ayunar. El Espíritu mismo te va a decir: tienes que hacerlo sí o sí, porque te estoy convocando a ello. El ayuno sostiene la vida del cristiano. Cuando tú ayunas, no necesita Dios hablarte muchas veces. Estás tan atento a lo espiritual que puedes identificar la voz de Dios. Cuando tú ayunas, a la primera vez que Dios te habla, dices: amén, Señor.